Mis amados hermanos, le damos gracias al Señor por estar un día más en la casa de oración. ¿Ya? Hoy día con lluvia, un día un poquito complicado, mis queridos hermanos, para poder congregarse. Pero yo quiero que haga un ejercicio conmigo. A ver, levante sus manos bien en alto. Levante sus manos, sus dos manos, ojalá, ¿ya? Y diga con toda la fuerza de su corazón: ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios para siempre! ¡Aleluya, mis queridos hermanos! Nosotros debemos alabar al Señor, ¿cierto? En todo tiempo, en la lluvia, cuando no hay lluvia, en el desierto, en todo tiempo debemos alabar al Señor, mis queridos hermanos. Esto debe ser una realidad en nuestra vida, ¿cierto? Y una bendición, amado hermano, de que nosotros podamos servir al Señor, ya servir al Señor, estar en la casa de oración. Imagínense, yo siempre recuerdo cuando, por ejemplo, venía nuestro hermano Jacob y él de allá, ¿cierto?, en su silla de ruedas llegaba con mucho esfuerzo. Muchas veces, ¿cierto?, él tenía problemas para poder llegar, había neblina, llovizna y cuánta cosa, pero él igual hacía el esfuerzo y llegaba a la casa de oración. Un ejemplo, mi hermano, para nosotros que estamos, ¿cierto?, el día de hoy acá. Y un ejemplo para cada cristiano que debemos nosotros aprender a servir al Señor en cada una de las temporadas de nuestra vida. Amén. Hoy día, mi amado hermano, nos toca estudiar la palabra en el Evangelio de Mateo, capítulo 35. ¿Ya? Busque ahí su Biblia, Evangelio de Mateo, capítulo 35. Acá la Biblia lleva por título: La mies es mucha. Y yo le quise poner un título a esta prédica y se llama El ministerio de Jesús y la necesidad de más obreros. Más obreros, ¿cierto? Y obreros buenos para la gloria del Señor. Eso es lo que necesita el Señor para su reino. Amén. Así que si lo tiene, Mateo 9:35 dice así la palabra del Señor. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Mis queridos hermanos, imagínese usted por un momento esta tormenta, ¿ya? Esta tormenta que ha estado ocurriendo en estos días. Imagínese de que usted tiene un campo donde la mies, la siega, la siembra está lista para ser cosechada. Y en el tiempo a usted le avisaron de que se venía este frente climático de mal tiempo, donde quizás si esta lluvia llega, esa cosecha sí va a echar a perder todo, porque una vez mojado el trigo, la fruta, lo que sea, ya iba a entrar en un proceso de descomposición. Entonces usted tiene un par de obreros solamente trabajando a toda máquina, recogiendo la mayor cantidad de fruto posible antes que hubiera llegado, ¿cierto?, esta tormenta. Cuando vino la tormenta ya usted ve que nadie puede trabajar, nadie puede hacer sus cosas con normalidad, porque ya cuando viene la tormenta la mayoría nos encerramos en nuestras casas, nos guarecemos, ¿cierto?, nos acobijamos para no estar enfrentados a este tiempo a este clima de mal tiempo, ¿ya? Entonces, mis queridos hermanos, cuando yo pienso en esto y analizo lo que el Señor quiso decir con que la mies es mucha, hay mucho trabajo por hacer, pero los obreros son pocos, esta es la imagen que se me viene a mi mente. Solamente unos pocos obreros trabajando a toda máquina antes que venga el día del juicio final. Porque cuando venga ese día ya no se podrá hacer nada, no se podrá trabajar, sino solamente tendremos que esperar que pase esa tormenta para estar una eternidad con Dios, aquellos que hemos sido fieles. Pero mientras no venga la tormenta, mientras no venga ese día final, aún tenemos tiempo para hacer la obra del Señor y trabajar en su viña. Y tenemos que hacerlo de forma diligente. Pablo, ¿cierto?, le dice a Timoteo: mira, procura presentarte ante Dios como obrero aprobado, sé diligente en esto, dispuesto para toda buena obra. Y ese es el mismo mandato que nos da el Señor a nosotros. Cuando nosotros vemos la vida de Cristo, mis queridos hermanos, es un tremendo ejemplo de lo que significa servir a Dios, ¿ya? Y cuando analizamos estos versículos, nosotros podemos ver de que el ministerio de Cristo consistía prácticamente en tres áreas fundamentales, que son la enseñanza, la predicación
y el ministerio de misericordia. Si tuviéramos que resumir el ministerio de Jesús, Jesús se dedicaba a estas tres cosas: a enseñar la palabra, a evangelizar al perdido y a hacer actos de misericordia, ¿cierto?, con el propósito de ganar almas y mostrar el amor de Dios a aquellos que estaban pasando momentos difíciles. Y ese ministerio del Señor, ¿cierto?, debe a nosotros llevarnos a ejercer el ministerio imitando a Cristo, de la misma forma, ¿ya?, haciendo lo que el Señor realizaba cuando estuvo acá en la tierra. La iglesia somos los pies y las manos de Cristo, somos la boca del Señor, y las mismas obras que hacía Jesús, el Señor quiere que nosotros las sigamos haciendo en este tiempo. Gran parte del ministerio, mis queridos hermanos, el Señor lo dedicó a la enseñanza. Acá en el versículo 35 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos. Enseñando, gran parte de su ministerio lo dedicó a la enseñanza. El Señor, mis queridos hermanos, enseñó con su ejemplo y enseñó con palabras. El Señor no tan solamente decía lo que había que hacer, sino que les daba ejemplo a los discípulos cómo debían ellos realizar la tarea, y también les enseñaba, los instruía por medio, ¿cierto?, de palabras. Entonces, cuando nosotros vemos el tema de la enseñanza, mi hermano, Cristo puede decir: ejemplo los he dado para que como yo hice, ustedes también lo puedan realizar. El Señor, mi querido hermano, enseñó a las multitudes. A todo aquel que se interesaba por su enseñanza, Él le enseñaba la palabra. Pero el Señor dedicó ciertamente la mayor cantidad de su tiempo a discipular a 12 hombres. 12 hombres con virtudes, con errores. Se dedicó, ¿cierto?, 3 años y medio a formar a estos discípulos, con el propósito de que ellos continuaran una vez que Él ya no estuviera, ¿cierto?, que hubiera sido crucificado, resucitado, ascendido a los cielos, que estos 12 hombres se dedicaran a realizar la tarea, la obra del ministerio, tal cual Él les había dado el ejemplo, como debían realizarlo. Estos discípulos, mis queridos hermanos, fueron formados por un periodo de 3 años y medio, donde el Señor les mostró con ejemplo, con actitudes, comportamientos, con palabras, cómo ellos debían servir al Padre, cómo ellos debían preocuparse por las multitudes y cómo ellos debían ejercer el ministerio y cómo debía ser la vida devocional que ellos tenían, ¿cierto?, de dedicación al Señor. Y durante estos 3 años y medio, la única pérdida que tuvo el Señor fue uno que se llamaba Judas Iscariote, que dice la palabra que él cayó, ¿cierto?, del ministerio, porque en realidad quizás él nunca creyó en el Señor o nunca, ¿cierto?, entendió el plan de salvación en su vida, y al final de estos 3 años y medio terminó siendo el traidor, el que entregó a Jesús, ¿cierto?, y terminó ahorcándose, y se perdió ese hombre. Pero la gran mayoría de los discípulos recibieron la formación, y la historia de la iglesia cuenta de que ellos llegaron a ser grandes instrumentos de Dios para extender el reino del Señor. ¿Ya? Vemos la historia, ¿cierto?, en el libro de los Hechos de Pedro, de Juan, ¿cierto? Vemos la historia de algunos discípulos donde ellos se dedicaban a la predicación, a buscar del Señor, y Dios lo usaba también para hacer sanidades, milagros, ¿ya? Jesús, en la gran comisión, mis queridos hermanos, nos mandó a nosotros a que cuando fuéramos a predicar el evangelio y ganáramos almas a todas las naciones, debíamos hacer algo que se llama discipulado. No bastaba solamente con ganar almas, no bastaba solamente con traer la gente a la iglesia, no bastaba solamente con congregar a las multitudes. A las personas que se ganaban había que enseñarles a guardar todo lo que el Señor nos ha mandado a nosotros, mis queridos hermanos, por medio de su palabra. Para poder cumplir esta tarea, Dios nos dejó un manual, una guía de orden y de disciplina, ¿ya? Y esta guía se llama la Escritura, la palabra del Señor. Mis queridos hermanos, nosotros no tenemos que andar inventando el evangelio, ni andar, ¿cierto?, buscando tantos libros o revistas o artículos que nos puedan ayudar a poder discipular a las personas. Si usted toma la Biblia y usted empieza a enseñarle la palabra a cualquier hermano nuevo, ¿cierto?, como se hace acá en la iglesia, por medio de una enseñanza sistemática, esto va a ir formando a los creyentes. Le va a ir enseñando el propósito de Dios, la voluntad del Señor, lo que Dios quiere de ellos, lo que Dios demanda de ellos, lo que Dios les pide a ellos, cuando usted se dedica a la formación sistemática por medio de la enseñanza. Nuestra iglesia local, por ejemplo,
nosotros ocupamos este método y nos dedicamos nosotros a la formación por medio de la enseñanza sistemática. Mis queridos hermanos, yo como pastor, para mí es un gran alivio el no tener que estar pensando cada semana ¿y qué le voy a predicar a la iglesia? ¿Cierto? ¿Qué voy a hablar esta semana? Es que voy a hablarle de la fe, ¿cierto? Pero es que hace 2 semanas atrás le hablé de la fe. Y voy a hablarle del amor. Es que el jueves pasado le hablé del amor. Entonces, mi hermano, cuando nosotros queremos enseñar y queremos formar discípulos, la mejor forma de hacerlo es por medio de una enseñanza sistemática, sólida, bien preparada. Y es por eso que nosotros como iglesia local, imitando el ministerio de Cristo formativo, nosotros tomamos libros de la Biblia y lo empezamos a explicar, ¿cierto? Exponer verso a verso, capítulo a capítulo, versículo a versículo, para ir entendiendo todo el consejo del Señor. Entonces, por ejemplo, este ha sido el método que hemos usado con el Evangelio de Marcos, ahora con el Evangelio de Mateo, y así vamos a seguir, ¿cierto?, tomando libros de la Biblia y lo vamos a seguir exponiendo. Y no tan solamente dentro de los cultos generales. Si usted se ha dado cuenta, la enseñanza sistemática también se da dentro de cada ministerio. Por ejemplo, el día de hoy los jóvenes estaban aprendiendo del libro de los Hechos. Hechos capítulo 9 estaban aprendiendo ellos. Y ya han estudiado Hechos capítulo 8, 7, 6, ¿cierto? Entonces también las damas, ellas están, por ejemplo, recibiendo una formación sistemática. Las mujeres de la Biblia, las buenas y las malas, para poder aprender, ¿cierto?, de todas las aristas que puede tener una mujer, ¿cierto?, que sirve al Señor, y aquellas que se desvían de los propósitos del Señor. Los varones, estuvimos estudiando el libro de Jonás, ¿cierto? Estuvimos estudiando Jonás y también ahora estamos estudiando el libro de Joel. Entonces, mis queridos hermanos, los niños también tienen una enseñanza sistemática para ir creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor. Y así, hermano, nosotros podemos cumplir con este mandato que Cristo nos dijo de ir y discipular. Discipular quiere decir enseñar. Enseñar lo que Cristo nos ha mandado a nosotros. La Biblia dice, mis queridos hermanos, de que el pueblo de Dios perece por falta de sabiduría, perece por falta de conocimiento. Y la sana enseñanza, mi amado hermano, es fundamental para poder cumplir el propósito de esta. ¿Y cuál es el propósito de la enseñanza? Llevarnos a ser a nosotros imitadores de Cristo. Ese es el propósito de la enseñanza: ser formados, ser instruidos, ser capacitados, ser preparados para toda buena obra, para que podamos imitar lo que Cristo hacía cuando Él estuvo acá en la tierra, mis queridos hermanos. ¿Ya? Su meta como cristiano no es llegar a ser como el pastor, no es llegar a ser como algún líder famoso, no es llegar a ser como un predicador de renombre en las redes sociales. Su meta, mi amado hermano, es llegar a ser como el Maestro, como Jesucristo. Cristo dijo: el discípulo que fuera perfeccionado alcanzará, ¿cierto?, la estatura del Maestro. Nunca podremos ser superiores a Cristo, mi hermano, pero el Señor mismo dijo: si somos perfeccionados, llegaremos a hacer lo que Él hizo también. Y esa es la meta a la cual nosotros debemos apuntar como creyentes. Hoy en día, en muchos lugares, hay enseñanzas mezcladas, enseñanzas raras, como por ejemplo, en muchas iglesias enseñan a usted de que usted tiene que decretar, ¿ya? Y por ejemplo, cuando usted ve la televisión, hasta la gente del mundo dice: no, hay que decretar para que te vaya bien en la vida. Mi amado hermano, ¿qué es lo que dice la enseñanza bíblica? Todo lo que pidiera al Padre en el nombre de Jesús, yo lo haré si es mi voluntad. Así que usted, cuando esté pasando un momento, una situación difícil, un proceso, un problema, usted no tiene que decretar: esto no me va a suceder, o yo decreto que me va a ir de esta forma, porque eso, mi hermano, es una falsa enseñanza. Usted lo que debe hacer es orar al Señor, pedirle al Señor, clamar al Señor, y la Biblia dice: clama a mí y yo te responderé. Otra falsa enseñanza que se ve en muchos lugares, donde se mezclan las enseñanzas bíblicas, ¿cierto?, con experiencias personales o con sabiduría humana, ¿cierto?, o con hasta enseñanzas de otras religiones, es reclamarle a Dios.
En muchas iglesias le van a decir, usted tiene que reclamarle al Señor, ¿cierto? Su milagro, reclamarle al Señor, recordarle al Señor que esas son sus promesas y se las tiene que cumplir, porque Dios no puede mentirle y usted te tiene que reclamarle y decirle, Señor, dice tu palabra y tú me tienes que cumplir lo que yo digo. Mi hermano, es una enseñanza errada también, porque la Biblia dice de que nosotros debemos acercarnos como al Señor, con humildad, con mansedumbre, reconociendo de que no somos nada, que somos polvo solamente delante de Él, y que con humildad le clamemos al Señor. ¿Por qué? Porque Dios dice, al corazón contrito y humillado yo no lo rechazo. Pero si usted va a exigirle al Señor, mis queridos hermanos, esa oración no va a tener ningún efecto. En muchos lugares enseñan palabras basadas en experiencias personales y no le enseñan la palabra del Señor. Le dicen, no, porque Dios me reveló esto, Dios me mostró esto otro, porque yo viví esto, entonces tú también debes tener esta experiencia, ¿cierto?, personal, y así buscar del Señor y Dios te va a responder de esta forma. Y no es así. El manual que nosotros tenemos para enseñar la palabra es la Escritura, mi hermano, no las experiencias personales, porque eso es algo subjetivo y no podemos hacer doctrina de experiencias personales. Yo no le puedo decir, mira, tú para recibir el bautismo del Espíritu Santo tienes que hacer esto otro, porque así lo vas a recibir. Porque, por ejemplo, ¿cierto? Yo un día estaba orando en mi casa a las 3 de la tarde de rodillas, ¿cierto? Y estaba con la Biblia abierta en el Salmo 91 y de repente vino el Espíritu Santo y empecé a hablar en otras lenguas. Así que, amado hermano, tú para recibir el bautismo tienes que ir a orar a las 3 de la tarde en el Salmo 91 y ahí Dios te va a dar el don de hablar en lengua. Mi hermano, esa sería una enseñanza errada, porque está basada en una experiencia personal y Dios, ¿cierto? Nosotros vemos en la Biblia que se manifiesta de diferentes formas. Quizá a uno le puede ocurrir de esa forma, pero quizá usted puede recibir la llenura del Espíritu Santo en un culto en la iglesia, orando en su casa, orando en el templo, mientras va caminando en la calle, si usted va clamando al Señor. Entonces las experiencias personales no son para hacer doctrina. En muchos lugares, ¿cierto?, se mezclan filosofías humanas como el humanismo, positivismo, materialismo. El otro día estaba pasando una situación, estaba preocupado por algo y conversaba con una persona, ¿cierto?, con un cristiano, una cristiana, y me decía, pero no hay que pensar negativo, hay que pensar positivo. Y yo le decía, es que yo no puedo pensar positivo, yo tengo que pensar realista. O sea, ¿qué pasa si esta situación no se resuelve? ¿Qué voy a tener que hacer? ¿Cuáles son los pasos a tomar? ¿Cuáles son las decisiones que tengo que tomar? Pero la gente, ¿cierto?, que se engaña con esta falsa enseñanza, hay que pensar positivo para que te vaya bien, ¿cierto? O hay que hablar positivo para que eso se haga realidad, porque en el poder de la boca está la vida y la muerte. Entonces toman texto, lo sacan de contexto, ¿cierto?, y hacen doctrina, enseñanzas que no tienen un fundamento bíblico. Nosotros, mi hermano, debemos pensar conforme a lo que Dios nos dejó estipulado en su palabra. Entonces, en muchos lugares también hacen enseñanzas de experiencias místicas o basadas en tradiciones de hombres, mis queridos hermanos. Nosotros debemos saber de quién estamos aprendiendo, de quién estamos tomando la enseñanza. Y Dios nos dejó su palabra, la Biblia, la Escritura, para poder aprender la palabra nosotros en primer lugar y para que nosotros la podamos enseñar a los demás en segundo lugar. Mis queridos hermanos, hay mucha gente que está tomando sus enseñanzas de internet, ¿cierto?, que escuchan un predicador en internet acá, escuchan otro predicador en internet por allá, escuchan la enseñanza en un culto por ahí, escuchan la enseñanza en un culto por allá, y al final, mi hermano, tienen una mezcolanza de enseñanza que al final no tienen nada claro. Usted debe saber de quién está aprendiendo la palabra. Usted debe saber, ¿cierto?, que en primer lugar usted debe leer la Biblia. En segundo lugar, debe aprender de personas que le enseñen la palabra de forma correcta. Y en tercer lugar, usted debe conocer el testimonio de las personas que le están enseñando la palabra. Mis queridos hermanos, si usted va a comer a un restaurante, usted por fe se siente y se sirve lo que le pongan, ¿cierto? Pero si usted ve o sabe de que la persona que le está preparando la comida lo está haciendo con las manos sucias, que la persona no lavó, ¿cierto?, los alimentos para poder presentárselo en el plato, por más rico y apetecible que se vea el platillo, usted no se va a comer eso, ¿ya? Y muchas veces usted está aprendiendo de internet o de otros lugares, ¿cierto?, y usted no sabe cuál es la vida de sus pastores.
No sabe cómo preparan la comida, el alimento a ellos que usted se sirve. No conoce su testimonio, su vida personal. Entonces, mis queridos hermanos, yo le animo a, en primer lugar, a aprender la palabra de forma directa del Señor. Cristo dijo: vayan, enseñe todo lo que yo les he mandado. Dios nos dejó su palabra para aprender la Escritura. Segundo, usted se congrega en este lugar, aprenda la palabra, ¿cierto? En primer lugar, de la enseñanza que se da en este lugar, por medio de hermanos, hermanas que usted conoce, que usted sabe cuál es su testimonio, que usted sabe cuál es su estilo de vida, que usted sabe que no están haciendo nada raro ni nada indebido. Hombres y mujeres que se preparan por traerle una buena enseñanza. Entonces, mis queridos hermanos, valoremos lo que Dios nos ha dado. Usted tiene la mejor fuente para alimentarse, la palabra del Señor. Y además tiene la mejor escuela para aprender, su iglesia local. No ande vagando, mis queridos hermanos, por otros lugares, por redes sociales, buscando alimentos, donde muchas veces, cierto, usted no sabe ni siquiera cómo lo preparan, lo que ellos imparten. Porque hoy en día, cierto, hay una iglesia virtual, pero uno muchas veces no sabe cómo preparan el alimento en otra casa. Acá en su casa usted por lo menos sabe quiénes son los que preparan la comida. Usted me conoce a mí, conoce a los hermanos que predican. Aliméntese de la sana palabra del Señor. En primer lugar, sobre todo, tenga su tiempo devocional todos los días. Abra la Biblia, ore, lea la palabra, escudriñe la Escritura y se va a dar cuenta, mis queridos hermanos, que lo que les enseñamos no son mentiras ni filosofía humana ni enseñanzas de hombres, sino que es el consejo que Dios nos dejó en la palabra, que tratamos de enseñarlo de la forma correctamente trazado como Cristo lo dejó por medio de su Escritura. Entonces, en esto consistía el ministerio de enseñanza de Jesús. En segundo lugar, el ministerio de evangelismo de Cristo. Dice la palabra: y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. La palabra predicar significa proclamar. Enseñar es discipular. Predicar viene de proclamar, de hablar la palabra, ¿cierto? Como un heraldo, como un vocero, como alguien que se para en un lugar y grita en voz alta, ¿cierto? Esto dice el Señor. Entonces Cristo predicaba la palabra, es decir, Él le anunciaba el evangelio a las personas que no conocían de Dios o estaban alejadas del Señor. ¿Por qué? Porque Cristo vino a este mundo con el propósito de salvar a todos los hombres. Cristo murió en esa cruz con el propósito de salvar a la humanidad. De tal manera amó Dios a este mundo que ha dado la vida de su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces Dios ocupó el medio de la predicación del evangelio, la buena noticia, eso significa evangelio, para salvar a las almas, mis queridos hermanos. Si yo le preguntara a ustedes, ¿qué es lo que es el evangelio? ¿Qué es lo que es? Una palabra que siempre usamos, que conocemos, que muchas veces hasta la hemos predicado, o decimos hay que ir a anunciar el evangelio. Pero si yo le dijera, hermano querido, explíqueme el evangelio en 1 o en 2 minutos, ¿qué es lo que es el evangelio? La palabra evangelio significa buena nueva o buena noticia. Y la buena nueva consiste ¿en qué? En que el hombre estaba totalmente perdido y destituido de la gloria del Señor. Que el hombre por su pecado merecía la condenación y el infierno. Pero hay una solución. Dios el Padre envió a su Hijo Jesucristo para que muriera en esa cruz por sus pecados y por los míos. Cristo pagó el precio de nuestra salvación y ahora todo aquel que cree en Cristo tiene vida eterna y perdón de pecados. Jesús murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y un día volverá por su iglesia. Eso es el evangelio, mis queridos hermanos. Si alguien le pregunta qué es el evangelio, eso es el evangelio. La buena noticia de Dios para el hombre. ¿En qué consiste? En que Dios envió a su Hijo Jesús a salvar a la humanidad. Entonces, mi hermano, Cristo predicó, ¿cierto?, la buena nueva. Y el Señor anduvo predicando en calles, en sinagogas, en los hogares. Predicó hasta en los desiertos, mis queridos hermanos. Cuando Él predicó el sermón del monte, por ejemplo, predicó el Señor a multitudes, predicó también a persona. Por ejemplo, en el sermón del monte el Señor predicó a toda una multitud, pero el Señor también predicó a una samaritana, ¿cierto?, que fue a buscar agua a la hora que nadie quería ir. También predicó a Nicodemo, un maestro religioso, ¿cierto?, judío.
El Señor predicó en forma masiva, en forma personal. El Señor predicó por medio de la acción social, mi hermano. Acá dice la palabra, sanando toda dolencia, enfermedad del pueblo. El Señor, mi querido hermano, predicó de forma apologética. ¿Qué es lo que quiere decir apologética o apología? Defendiendo la fe. Cuando se encontraba con los maestros religiosos y los cuestionaban al Señor, el Señor también le respondía con base, fundamento de la palabra. No porque esto dice la Escritura, no porque esto es la verdadera interpretación de la Biblia. Ustedes dicen, por ejemplo, ¿cierto? Todo lo que den es corbán. No, pero la palabra de Dios dice, ¿cierto? Honra a tu padre, tu madre, porque ese es el mandamiento con promesa. Entonces eso se llama predicar de forma apologética, defendiendo la fe. El Señor predicó en los hogares, mi hermano. No predicó solo en la sinagoga o en las calles. Él también se daba el tiempo de visitar los hogares. Jesús en su ministerio, mi amado hermano, de evangelismo, fue rechazado también en algunos lugares. En Nazaret, en su tierra, cuando Él fue a predicar, ¿qué es lo que sucedió? Ningún profeta tiene honra en su propia tierra. Lo rechazaron al Señor, no creyeron en Él. Y no pudo hacer muchos milagros a causa de la incredulidad de la gente. Durante su ministerio, los hermanos del Señor no creyeron en su ministerio, ¿ya? Y también en una oportunidad, dice el Evangelio de Juan, fue a predicar a los samaritanos y como su aspecto era de ir a Jerusalén, lo rechazaron y en esa oportunidad no lo quisieron recibir. ¿Qué nos enseña esto? Que nosotros podemos esperar el rechazo en el ministerio del evangelismo. Porque muchas veces, mis queridos hermanos, nosotros queremos convertir a la gente, que la gente se entregue al Señor, se salve y pueda tener ese encuentro genuino con Dios tan maravilloso que hemos tenido nosotros. Pero mis queridos hermanos, el Espíritu Santo es quien convence de pecado. La persona es quien toma la decisión. Dios es el que salva. Nosotros solamente somos el instrumento para llevar el mensaje. Y por más que queramos convertir a la alma, a la fuerza, no podemos. Dios le ha dado un libre albedrío al ser humano para tomar una decisión, pasar una eternidad con Cristo o rechazar el mensaje y abstenerse a las consecuencias. Pero nosotros no porque la gente rechace debemos dejar de predicar. Debemos esforzarnos y seguir predicando. Jesús dijo, si alguien te rechaza cuando vas a sembrar la palabra, ¿qué tienes que hacer? Sacude los pies y sigue avanzando a predicarle a los demás. Dice, si alguien no quiere recibir las perlas, no se las dé, simplemente sigue buscando gente que quiera recibir este glorioso mensaje del Evangelio. No te detengas, sigue avanzando, sigue predicando, aunque no veas multitudes convertidas, sigue anunciando la palabra del Señor, porque Dios tarde o temprano va a salvar a los que Él quiere salvar por medio de la predicación del Evangelio. Pero hermano, es necesario abrir nuestra boca y no callar, proclamar a Jesucristo, que en Él hay salvación, perdón de pecados, que Cristo es real, que Cristo viene. Es necesario no cansarnos de predicar, no desanimarnos, hermano, porque se cierra una puerta. Seguir anunciando el Evangelio. Jesús, cuando lo envió a predicar a los discípulos, lo envió de 2 en 2. Dijo, vayan, ¿cierto? Y lo envió de 2 en 2 a predicar. Porque cuando trabajan 2 unidos, mi hermano, es más fácil apoyarse. Yo muchas veces, ¿cierto?, he querido salir a evangelizar solo quizás. Y uno se siente medio raro evangelizando solo. Pero cuando yo salgo con mi esposa, o cuando salimos el grupo de hermanos a evangelizar, uno se siente fortalecido. No sé si a usted le pasa la misma experiencia que a mí, pero en mi caso es así por lo menos. Y yo creo que por esto el Señor no nos envía solo, nos envía por último con otra persona. Ya vayan y prediquen, aunque sea de 2 en 2, para que se apoyen mutuamente en la tarea. El Señor nos envió a predicar a todas las naciones y además nos envió a predicar en el poder del Espíritu Santo. Dice la palabra en Marcos 16, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Mis queridos hermanos, debemos buscar la presencia del Señor, orar todos los días, prepararnos todos los días, aprender la palabra, salir a proclamar el Evangelio confiando en que Cristo va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y que estas promesas se van a hacer realidad. Yo no le digo, mi hermano, que se van a sanar todos los enfermos, pero en cierta oportunidad usted va a orar por alguien y va a ocurrir un milagro.
en cierta oportunidad usted se va a encontrar con alguien que esté oprimido, va a orar y Dios se va a manifestar. Así que mi hermano, es necesario estar preparado. Hoy en día, ¿cierto?, tenemos más métodos de evangelismo que los que había en la iglesia primera. En la iglesia primera, mi hermano, ellos evangelizaban ¿cómo? Quizás puerta a puerta, predicando en el templo, en forma pública. Hoy en día, mis queridos hermanos, podemos ocupar las redes sociales para evangelizar. Las redes sociales, mi hermano, es una tremenda herramienta para poder evangelizar. Yo estoy tratando de meterme harto en el tema de las redes sociales para poder evangelizar por medio de allí. Porque me doy cuenta, hermano, de que tienen un alcance tremendo. Y eso que no soy youtuber. ¿Cierto? Bueno, el pastor Jorge, ¿quién lo conoce? Bueno, pocos lo conocen, ¿cierto? Pero mis queridos hermanos, yo cuando subo, por ejemplo, un video a TikTok, a Facebook, a Instagram, mínimo 250 personas están viendo ese video. Y muchas de esas personas yo no las conozco. Y muchas de esas personas no son cristianas. Y cada vez que yo subo un video, mis queridos hermanos, de repente veo de que piden una solicitud de amistad, ¿cierto?, para seguirte. Una persona más quiere seguirte. Otra persona más se interesa en el contenido que uno publica. Hermano, las redes sociales es un tremendo desafío evangelístico para realizar. Esos campos están blancos, hermano, para la ciega. Hay que utilizarlo, mi hermano. Ahí Dios necesita obreros. No es necesario hacer mensajes largos, ¿cierto?, de 2-3 minutos. Un mensaje cortito, poderoso, potente. Usted va a ver de que va a ser de bendición. Hoy en día podemos ocupar la televisión, la radio. Bueno, esto es un poco más caro, ¿cierto?, implementarlo. Pero igual se puede hacer. Predicar por medio de la amistad, mis queridos hermanos. ¿Cuánta gente Dios te rodea con las cuales tú le puedes compartir el evangelio? Mire, el otro día estaba en mi trabajo. Venía llegando, ¿cierto?, una de las señoras que prepara la comida en el trabajo, para los niños, y me dice, ¿sabe qué? Estoy pasando esta otra situación. Yo le dije, ¿sabe qué? Usted tiene que buscar del Señor. Muchas veces pasamos tantas cosas, situaciones en la vida, y Dios nos lleva, ¿cierto?, a vivir estas circunstancias para uno reconocer su profunda necesidad por Dios. Le animo a que busque de Dios, que vaya a la iglesia, que se congregue. Ella vive en otro lugar lejos. Le dije, busque una iglesia, busque del Señor. Predicar por medio de la amistad a los compañeros de trabajo. Ocupar las fechas claves, mi hermano. Muchas veces, ¿cierto?, nosotros decimos, ¿cómo podemos llegar a carabineros? ¿Cómo nosotros podemos llegar a los enfermeros? ¿Cómo nosotros podemos llegar a los profesores? ¿Cómo nosotros podemos llegar, no sé, al municipio? Las fechas claves, mi hermano. Uno de los lenguajes del amor, ¿cierto?, es los regalos. Hermano, cuando te van a regalar algo, nadie lo rechaza. Sobre todo si un chocolatito, algo rico, ¿cierto? Todos nos sentimos contentos cuando nos dan un obsequio, algo así. Nos sentimos, ¡ay, qué alegría más grande!, ¿cierto? Ocupemos, hermano, la estrategia, la sabiduría para alcanzar a los que no conocen al Señor. Predicar por medio de culto al aire libre. Salir a anunciar la palabra, cantar una alabanza, dar unos mensajes. Muchas veces yo veo a los jóvenes, mi hermano, casi nunca nos acompañan a evangelizar. Y cuando salimos a evangelizar y tocan y cantan, después ya no hay como quitarle el micrófono, mi amado hermano, ¿cierto? Y yo me gozo y me alegro como pastor y se los digo, ¿cierto? Porque para mí es un orgullo, una honra, una alegría ver de que quizás ustedes no van a salir quizás tanto a predicar como lo hacemos en el método tradicional nuestro, pero ustedes pueden ocupar sus dones, sus talentos para anunciar la palabra del Señor por medio de cánticos, de alabanza y dando mensajes, ¿cierto? Y llegar a otras vidas de una forma que nosotros no podemos llegar quizás porque no tenemos el don de cantar o el don de tocar la guitarra. Pero mis queridos hermanos, hay que llegar a las almas por medio de la evangelización. Pregunta: ¿a cuánta alma usted se quiere ganar este año 2024? Mi hermano, ya estamos a mitad de año. ¿A cuánta alma usted se quiere ganar? ¿Cuántas almas nuevas usted quiere traer a los pies de Cristo? Haga el esfuerzo, mi hermano, de traer almas. Bien, el tercer área de ministerio de Jesús es el área de la misericordia. Dice acá, sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Jesús, mis queridos hermanos, no vino para ser servido. El Señor vino para servir. Y Jesús, mi amado hermano, tenía un día sumamente agotador. Se levantaba muy de mañana, ¿cierto? Se unía a la oración de los varones a las 5:30. Se levantaba muy de mañana
y después empezaba a ministrar durante todo el día. Hay un capítulo en el Evangelio de Marcos que se llama el día más largo de Cristo, hermano, porque vemos a Cristo sanando, ministrando, enseñando, visitando. Un día totalmente agotador. Y en una oportunidad, hermano, era tanto el agotamiento que tenía el Señor que cuando iban cruzando, ¿cierto?, en la barca, Él se quedó dormido, mi hermano, por el agotamiento físico que Él tenía. Entonces, mi hermano, esos eran los días de Cristo. El Señor, ¿cierto?, en esos días no tenía los medios que tenemos nosotros, una micro para ir a ver un hospital, no tenía un auto, ¿cierto?, para visitar a los hermanos. Él se manejaba a pie. Caminaba, recorrían grandes distancias para ir a predicar, ir a sanar, para poder ir a ministrar a las personas. Y Jesús nos enseñó, ¿cierto?, de que cuando lo hiciéramos, cuando ayudáramos a las personas, siempre lo hiciéramos en secreto, que no supiera nuestra mano derecha lo que hacía nuestra izquierda. Jesús nos enseñó, mi hermano, a ser sensible a la necesidad del prójimo, mi amado hermano. Cuando nos enseñó la historia, ¿cierto?, del buen samaritano, de que pasó un sacerdote, pasó de largo, un levita pasó de largo, pero un samaritano fue movido a misericordia. El Señor nos enseñó por medio de su palabra que Él un día va a apartar a las ovejas de los cabritos. Los cabritos fueron aquellos que cuando vieron la necesidad no actuaron, fueron indiferentes, ¿cierto? Y el Señor le va a decir: mira, estuve enfermo, no me visitaste, estuve en la cárcel, no viniste a mí, tuve hambre, estuve desnudo, no me cubriste. Por tanto, apartados de mí. Pero las ovejas son esas que se movieron a misericordia. La iglesia primera, mi hermano, imitó el ejemplo de Cristo y ellos ministraban a los enfermos, a las viudas, a los huérfanos. Santiago llegó a decir: la religión pura y sin mácula es la siguiente: guardarse sin mancha del mundo, hacer misericordia y ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Hoy en día, mis queridos hermanos, la iglesia, ¿cierto?, debe volver a tener esa acción social, debe volver a ayudar a los necesitados. Una de las formas que nosotros tenemos, ¿cierto?, para poder bendecir a los que más necesitan son por medio de las primicias, mi hermano. Cada mes uno bendice una familia de la iglesia o también una familia de afuera de la iglesia, y así usted puede contribuir, ¿cierto?, a ser de bendición para alguien que está pasando alguna necesidad. Y también Dios en el camino le va a poner muchas personas en necesidad para que usted les ayude, mis queridos hermanos. El amor al prójimo, mi amado hermano, en el Evangelio no se demuestra solamente con palabras. El amor al prójimo en el Evangelio se demuestra con obras, con frutos, con actitudes, con dar, con meterse la mano en el bolsillo y ayudar al necesitado. Así se demuestra el amor al prójimo en el Evangelio. Dice la Escritura en 1 de Juan: hijitos míos, no amemos de lengua ni de palabras solamente, sino en hecho y en verdad. Dice: si tú dices que amas a Dios, ¿cierto?, y ve a tu hermano tener necesidad, ¿cómo muere el amor de Dios en ti si tú le dices: anda, sáciate, pásalo bien, disfruta, y no le das lo necesario para su mantenimiento? Por eso, un área del ministerio que Cristo trabajó es la acción social, y la iglesia debe seguir haciéndolo en este tiempo. ¿Qué necesidades se da cuenta usted que Dios le ha mostrado y que usted puede suplir? ¿Dios le ha mostrado alguna necesidad en la cual usted puede ayudar y ser de bendición para esa persona? Si Dios se la ha mostrado a usted, no espere que otro la haga. Hágala usted, porque Dios a usted le quiere dar la bendición. Jesús dijo, ¿cierto?, la mies es mucha. Mi querido hermano, cuando analizamos la vida de Cristo, todo lo que el Señor hizo, todo como Él trabajó, yo ciertamente digo: sí, Señor, la mies es mucha, hay mucho para hacer, si usted se da cuenta. Enseñar, discipular, visitar, ayudar, ministrar, predicar, evangelizar, hacer actividades, organizar, administrar, hay mucho por hacer. Cristo dijo: la mies es mucha, los obreros son pocos. Y de repente somos un poquito flojos también, mi hermano, ¿ya? Y es por eso que la palabra de Dios nos dice: somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, miembros del cuerpo de Cristo. No lo podemos hacer todo, mi querido hermano, pero sí, nosotros buscamos del Señor, disponemos nuestros dones, lo que Dios nos ha dado a nosotros, ¿cierto?, como regalos para el servicio de la obra, y cada uno pone un granito de arena, vamos a poder seguir
seguir haciendo extender el reino del Señor y orar al Señor que Dios añade a más obreros a su obra, porque Dios necesita obreros y Dios está contratando obreros. Y Dios te quiere contratar a ti, mi amado hermano, a ti, mi amada hermana, para trabajar en la obra del Señor. Dios te llamó no tan solamente para que tú ocupes una silla dentro del templo. Dios te llamó para que tú seas un ministro de Dios, una sierva del Señor, trabajando en la obra que el Señor nos dejó implantada en su palabra. Y Dios quiere usar tu vida. Esto se llama el sacerdocio de todos los creyentes. Y es por lo que luchó la iglesia en la reforma, de que cada creyente, cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de servir al Señor en estos tiempos. No espere, hermano, que el pastor o los líderes hagan toda la tarea. Usted es parte del cuerpo de Cristo. Usted también puede servir al Señor. Dios le ha dado dones, talentos para bendecir a aquel que no conoce al Señor, para alcanzar al perdido, para ayudar al necesitado, para trabajar en la obra del Señor. La mies es mucha, los obreros son pocos, pero lo bueno es que por lo menos acá vemos un buen grupo, ¿cierto? Que podemos decir, como dijo un día Isaías: Señor, heme aquí, envíame a mí, usa mi vida, Señor, para ser de bendición para otras personas. Así que, mis queridos hermanos, yo les invito a que podamos orar al Señor en estos minutos y usted le pueda decir al Señor: Señor, yo quiero que tú uses mi vida. Yo no quiero simplemente ser un cristiano de banca, un cristiano que pase los años, ¿cierto? Y ocupar un lugar simplemente. Yo quiero ser un instrumento de bendición para bendecir a aquellos que no conocen tu nombre. Yo quiero que tú uses, Señor, mi vida para predicar la palabra en el poder del Espíritu Santo. Señor, úsanos, Dios mío, para alcanzar al perdido, para ministrar al necesitado, Señor. Amado Dios, muéstranos, Señor, la necesidad, Dios mío, para extender nuestras manos y poder cubrirla, Señor. Usa nuestra vida en el poder del Espíritu Santo para colocarla sobre los enfermos y que ocurran milagros, sanidades, prodigios, Señor, maravillas. Amado Dios, somos, Señor, tus siervos, somos tus hijos, Señor. Amado Dios, y tú dijiste, Señor, la mies es mucha, faltan los obreros, Señor. Amado Dios, y hoy, Dios mío, decimos, Señor, en esta tarde: heme aquí, Señor, envíame a mí, Señor. Si tú quieres usar nuestra vida, nos disponemos en tus manos para que tú nos uses para la gloria de tu nombre, Señor, para la extensión de tu reino, para el avance del ministerio, Señor. Padre Santo, bendice este tiempo en el nombre poderoso y maravilloso de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Amén. Lo aviso, mi hermano, para el día de